Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de este ciclo que se llama The Podcast, ciclo de entrevistas donde estaremos charlando con Francisco Giordano del lenguaje como obstáculo, charla que comienza así. Bueno, acá estamos con Frank Giordano de El lenguaje como obstáculo, ELCO, banda que de las primeras, ¿no? En el género, acá en Argentina. No sé, no creo, la verdad, que de post-rock, que yo ¿Cuándo haya ido a arrancaron? ver acá en Argentina no vi antes del género. Sí, algo que estaba sonando que a mí me encantaba era Dietrich, ponele, que se acercaba, pero era más electrónica también. Sí. Pero no, sí, no sé, nosotros arrancamos en el 2012 aproximadamente, 2011 creo, nos juntamos. Después de escuchar Sigur Rós, quería armar una banda de post-rock, claramente. Está muy bien. Y bueno, se juntan son amigos del barrio. Sí, éramos todos del barrio, excepto Steve, que es el violero, pero sí, la idea siempre desde un principio fue, después de escuchar, no sé, Explosions in the Sky, y decir como, uff, se puede armar algo así y no tengo que ser un Guitar Hero, y puedo armar algo que me interpele zarpado, y la idea fue esa. Éramos, en principio, fue cambiando, pero los que quedamos terminó siendo así, una búsqueda de uno de mis mejores amigos, el bajista que en todas nuestras, digamos, viajes musicales me acompañó, y el batero lo conocí en la primaria, y el chelista creo que nos conocimos en agronomía, tomando unos mates, y me dijo, vos te gusta el post-rock, no lo puedo creer. Y fue, sí, venite a tocar, o no sé, como una cosa así, y medio de pedo terminó siendo una banda. Muy bien. Porque cuesta encontrar músicos que, al menos en mi experiencia, que conozcan del género, que tengan ganas de hacer algo del género y que se copen, ¿no? Sí, sí, no, es muy difícil, es muy Muy, difícil encontrarlos, mantenerlos. Era un noviazgo de 5 personas. claro, totalmente. Sí, bueno, a Eh, nosotros nos pasó, bueno, de hecho yo estoy en dos proyectos y en los dos nos faltan músicos, no podemos, en uno falta el batero, en otro falta el guitarrista. sí. Y bueno, ¿y dónde empezaron a tocar? ¿Cómo, cuando salieron, a qué Y, lugares a que ver, recuerdes? eh, no- yo creo que el otro día hablando con los pibes les preguntaba cosas, o se acordaban alguna anécdota, y Steve me dijo que nuestro primer show, yo no me acordaba, pero fue un solo tema, tocamos en el colegio de Steve, que se hizo como un festivalito, y Sí. fuimos y tocamos un solo tema. Me acuerdo que en el final tenía hasta un solo de Bajan, de Spinetta, nada que ver. Estaba todo medio, todavía no era puramente post-rock, me parece. Y, pero sí, empezó siendo, eh, así, en un colegio, y después, eso fue antes, creo que como 4 años de sacar el disco, antes, sí, 4 años antes de sacar el disco, más o menos. Tardó mucho en hacerse después de decir, bueno, vamos a tocar el disco. Eh, pero sí, esa fue la primera, seguro. ¿Y eso porque tardaron en componer o porque no se daba? Digo, los 4 años. Sí, hubo mucho tiempo de como parar la pelota y decir, como, bueno, vamos a componer, y los temas no estaban tan listos. Eh, Nos tomamos nuestro tiempo. eh, Tal vez hubiera estado bueno tomarse más tiempo para la producción del disco, pero sí, la composición fue larga, digamos, como hasta que nos sentimos cómodos, me parece. Está muy bien, porque igual te digo que suena bastante, a mi gusto al menos suena bastante bien el disco. Siempre todo es mejorable, pero como todo en el arte,
En un momento de decir, bueno, ya está, no se toca más, acá quedó. Sí. Yo lo escucho y aún hoy me sigue interpelando y digo, siento muy... le tengo mucho respeto y admiración a ese disco. Me parece como que lo hicimos... estoy muy contento, digo, lo escucho y siento como el dolor y siento todo lo que sentía en ese momento. Y más allá de los detalles de producción o lo que sea, como, che, que hubiera estado bueno tener más tiempo en el estudio, o che, como la mirada que tengo ahora sobre el audio o sobre la música, sacando eso es como un reflejo muy fiel de ese momento y de lo que nos pasaba, que es lo más importante. Y después de eso, sí, ahí ya empezamos a tocar un poco más fuerte, en donde salía, digamos. Creo que hemos tocado, en ese año tocábamos en Rossetti, una fecha muy linda con Archipiélagos. Linda banda de Mar. Sí, son hermosos. Suena muy bien. Soy muy fan. Y también hubo una cosa que nosotros sacamos el disco y nos separamos en el mismo año. No lo tocamos tanto. Tocamos más antes de haberlo sacado, digamos. Creo que nosotros lo sacamos en julio del 2014, desde 2016 y en noviembre noviembre ya no existíamos más. La última fecha que tocaron ustedes fue ahí en Atardeceres en la Terraza, ¿no? Que fue en septiembre, fin de septiembre. Sí, no, esa fue la última fecha así, digamos, como banda. Antes ya había habido como una última fecha oficial, que fue la despedida de Martín, el chelista, que se iba de la banda. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una gran fecha que a la vez fue presentación del disco. Entonces fue como, bueno, vamos a presentar el disco, pero a la vez nos separamos. Y entonces fue muy épica, fue ahí en la... Sensaciones encontradas, ¿no? Porque es como que... Sí, agridulce como el post-rock. Claro, totalmente. Sí. Si hay algo que representa el género, creo que es eso. Ese momento, y fue muy lindo, muy lindo. Había mucha gente, tocamos con amigos. Yo estaba muy de resaca, eso fue lo único malo. No pudiste disfrutarlo. Fue un gran... No lo pude disfrutar tanto. Creo que fue lo más rockstar que hice en mi vida. El día anterior había venido una amiga de viaje que en ese momento estaba viviendo en Viena. Sí. Y vino a visitar, entonces hizo un asado. Y bueno, el padre, amante de Brasil también, siempre venía y te daba callaza pura. Y terminé re en pedo. Horrible, esas cosas de pibe y que me arrepiento, pero bueno, al otro día yo tenía que estar a la 1 ahí en la galería para preparar todo, ahí como a las 8 de la noche porque no daba más. Ya me habían probado sonido, todo, viste, como un rockstar del post-rock, cuando nada que ver, pero estuvo buena esa. Y son cosas que quedan. Es una gran anécdota, me acuerdo cuando terminé de tocar, yo estaba súper pálido y se acerca una amiga un gran amigo y me da un vaso de agua y un sándwich. Y creo que fue la mejor ofrenda. Sí. Fue la mejor ofrenda. Pero sí, esa fecha fue muy especial. Entonces esa fue la última oficial, digamos, más allá de que la de las terrazas, pues ya no estaba Martín, ¿no? Ya no estaba Martín. Y ya... Digo, se hizo muy cuesta arriba, yo también había empezado a laburar muy a pleno, entonces como que me puse medio nervioso y dije, no, ya está, esto, ya hicimos lo que teníamos que hacer, terminemos para hacernos otra etapa. Y bueno, eso fue todo, digamos. Así que... Todo no. La fecha oficial sí. Todo no. Todo hasta ahí. Ahora nos vas a contar. Todo hasta ahí. ¿No? Puedo, lo que se pueda contar. No hay tanto. No, bueno, pero ya vuelven. No volvemos. Íbamos a hacer un show. La realidad es que íbamos a tocar el 23 de mayo en La Tangente, como vuelta de Ilco oficial, un show, y nos íbamos a separar de vuelta.
de vuelta porque el chelista se iba a vivir a Europa, entonces dijimos, bueno, vamos a tocar una vez, vamos a juntarnos todos y toquemos y saquémonos las ganas. Un disfrute de Habíamos amigos. empezado a ensayar, sí, porque al final también lo que más me di cuenta de esos momentos era que éramos todos amigos tocando y que era lo más importante. Y cuando yo me veo a mí mismo en la mentalidad que tenía en ese momento, tal vez me estresaba por un montón de cosas de banda o de arreglos, y era como, sí, pero al final, en retrospectiva, lo que queda es como todavía mantener esa amistad y decir, bueno, vamos a tocar de vuelta, ensayemos bien, pero disfrutémoslo, que es lo más importante, y punto. No tan mental todo. Y teníamos ese plan, y bueno, sucedió el coronavirus y se Y lo frustró cortó. y lo cortó. La verdad que lo pienso y no lo quiero ni pensar. Lo que hubiera estado esa fecha creo que me habría encantado, pero bueno. Y como veníamos ensayando dijimos, bueno, por lo menos grabamos un tema que quedó medio colgado de esa época. Hace tiempo que estaba ahí dando vueltas, y gracias a un par de grabaciones que estaban dando vueltas, algún SoundCloud mío perdido, pude encontrar los arreglos y más o menos tener la estructura, y fuimos armando cosas sobre eso. Y bueno, es lo que estamos haciendo en este momento, producir ese tema, Ese tema para y por lo sacarlo. menos, sí, por lo menos tener un legado de lo que iba a ser este año en cuanto Claro. a esa vuelta. Probablemente no toquemos, pero por lo menos dejar sentado esas juntadas, digamos, esos ensayos, esa idea. El último tema de Elco con Chelo, por lo menos en esta etapa. Después se verá, Sí, pero en principio. sí, no, veremos en 5 años. No, creo que a mí lo que más me sorprendió de todo ese viaje de Fuelco es como haber, no sé, mandado un disco a ir al correo, ¿viste? Y con el disquito de Elco y decir, tipo, esto va para Roma, o este va para China, este va para Estados Unidos. Bueno, bien. Eso, sí, hubo alguien en China que compró un CD de Elco, ni idea quién, pero esas cosas a mí, aunque sea uno, ¿viste? Como decir, bueno, está sonando ahí, alguien lo tiene, y creo que eso ya es como Es que afuera cerrado. Elco gustó mucho. Yo Sí, tengo creo que entendido que gustó mucho. en el nicho, en lo que es el nicho por rock, a los, a los que llegó, le llegó profundo. Eso es lo que Sí, siempre sí, sí. rescato, ¿viste? No es Totalmente. que como que cala hondo, me parece, porque de alguna manera representa, o sea, nos calaba hondo a nosotros, y creo que hay gente que lo vio. Creo que eso es lo más zarpado de todo eso. Me pasó interactuando con no demasiadas personas, pero varias veces. De Argentina. Elco, hay una banda Elco, muy buena Elco. Decís, Es sí, muy, no están más. Pero sí, sí. Bueno, que tenemos una anécdota, no una anécdota, alguien conocido en común que desesperó por ello y desespera por ello. Yo estoy convencido de que está agazapado esperando. Ahí quedará. no sé, veremos. Ahí quedará, ahí quedará. Pero bueno, nada, fue un placer enorme charlar de todo esto que tanto nos gusta a todos nosotros, los que estamos dentro por lo menos, y saber algo de Elco, que muchos creen que ya había muerto, ya estaba, y por lo menos tener la esperanza de que por lo menos un tema más está en camino. Está el bebé, está el bebé. Así que, ¿tienen idea más o menos para cuándo podría llegar a estar saliendo? ¿O no hay plazo? Hasta que esté cuando nos guste. Sí, sí, los tiempos van a ser muy largos probablemente, pero ojalá que para principios del año que viene, Bien. ojalá. Sí, sí. Estaremos atentos a las redes de la banda para
para poder escucharlo y disfrutarlo. Y después va a venir la presión. Digo, no sé, supongo, imagino... imagino situaciones. No digo que ustedes cedan ante la presión, pero digo que... Claro, dudo que seamos. Eso me queda claro. Pero bueno, nada, fue... Pero está bueno también que no cedan ante la presión. Que si se hace algo es porque realmente ustedes lo necesitan, lo quieren, que seguramente es la manera de que la música de Elco siga siendo como es. O sea, las cosas forzadas no suelen llegar a buen puerto. Entonces, más allá de las ganas que tengan o tengamos todos de seguir escuchando cosas nuevas de Elco, si se dan, se dan, y si no se dan, tenemos el disco. Más uno. El disco, sí. Más un tema. Genial. Así que, bueno, nada. Gracias, Fran. Espero que lo hayas pasado bien. Yo lo pasé bien. Gracias a vos. Y... Me gustó. Rememorar. Y está bueno. Y era una charla que yo quería tener hace rato con vos. Y lo sabés. Y bueno, tarde o temprano se dio y en este contexto. Así que, nada. Era eso. Bueno, agradecerte y esperemos escuchar el tema nuevo de Elco el año que viene lo más pronto. Que seguro va a ser. Gracias a vos.